y lo hemos visto siempre, se utilizó claramente para decir que esos indígenas idólatras merecían la muerte y así nos conquistaron. O esas mujeres sabias que tenían la capacidad de comunicarse e influenciar las comunidades, brujas, la muerte. O más recientemente, todos esos gobiernos y dictaduras que empezaron a decir, ay, esa gente de izquierda es que de fijo son medio diabólicos, y adivine también qué les recetaron, la muerte. Tortura, muerte, represión, imposición, doblegarlos a todos a través de este poder que se suponía que era en nombre de Dios. Y queremos hablar de este tema porque les cuento que yo aprendí de él hace mucho tiempo. En serio, hice los cálculos y puede ser 15 o 20 años. Resulta que quien era mi pastor en ese momento y mi jefe, porque trabajaba en una organización para él, un hombre con mucho coraje, Milton Rosales, empezó a hablar del tema de abuso espiritual. Y en aquel tiempo no habían redes. Entonces el asuntico era CDs. Entonces las charlas se grababan en CDs y a todo el mundo le llegaba la charla de abuso espiritual. Y resulta que yo era la encargada de la consejería de la iglesia del Caballero. Entonces adivinen a quién le tocó apañar con toda la gente que llegaba diciendo yo fui víctima de abuso espiritual. Y les aseguro, se los aseguro, que ahí es donde uno se da cuenta que la realidad supera la ficción. Las historias que empezamos a oír del abuso espiritual que se ejerce aquí en Costa Rica con vecinos y vecinas de nosotros es altísimo. Las posibilidades que hay para hacerle daño a la gente en este país son muy grandes porque lo espiritual involucra nuestras emociones, nuestros pensamientos y por lo tanto van a definir nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de vernos a nosotros mismos. A partir de ahí y entonces en última instancia se va a transparentar en mis decisiones y en mis acciones y por lo tanto nos filtra en todo lado. Y entonces usted podría pensar en todo lo que nos afecta a esto y nos vamos a dar cuenta que es en muchísimos aspectos de la vida. Cuando yo estaba chiquitilla, imagínense hoy con esta edad me dicen Tinkerbell y es ironía, ¿verdad? Porque donde yo entro todo el mundo se da cuenta que voy entrando. Soy una escandalosa, hablo hasta por debajo de la lengua. Y cuando yo llegaba donde mi abuelita, vos también decís, cuando llegaba donde mi abuelita, a la que amo un montón, falleció hace mucho, la sigo amando, y que me quería un montón, abuelita solo decía, en el silencio está Dios. Yo, ay, frita tomatita, ¿verdad? O sea, claramente aquí el Señor no se lució con mi personalidad, ¿verdad? Y digo, ¿y si la personalidad mía no es de Dios, de quién carajos? Ah, porque además todo es blanco y negro, ¿verdad? Todo es blanco y negro, porque acuérdense que la forma más efectiva de controlarnos es a través de culpa, vergüenza y todo este tipo de cosas donde se genera un miedo al rechazo impresionante. Y yo, como aquí, no duraba callada nada, se lo juro. Pero la idea de en el silencio está Dios empezó a crecer como ese tipo de cosas que nos llegan muy chiquititas y tal vez ni nos percatamos. En realidad yo lo que quisiera es que hoy podamos empezar a ver ese tipo de cosas que nos han definido. Pero este pasaje es para mí el centro de todo. Cuando usted tenga dudas de todo, devuélvase lo que Jesús dijo de sí mismo. Juan 10:10 dice, el ladrón no ha venido más que para robar, matar o destruir. Pero él mismo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa enseñanza que te dieron, ¿te da vida en abundancia? ¿O te sentís como que te están robando, como que te destruye? Esa enseñanza que vos estás escuchando del pastor, sacerdote, doñita, líder espiritual, porque de verdad les juro que aquí hay de todo, ¿verdad? ¿Da vida en abundancia o no? Porque aquí es donde nosotros empezamos a discriminar entre si nos están hablando del Jesús que usted y yo amamos o se están inventando más bien un tema más como religioso, de leyes, de inventos para controlarnos desde donde nos quieren controlar, desde donde les interesa controlar.
No sé, para que ustedes se hagan una idea, nosotros que tenemos que estar muy claros de cuál es el tipo de abuso del que estamos hablando. Lo que a mí me llegó, lo que yo vi, para hablarles solo de las cositas que ocurren en Costa Rica. Estamos hablando de esta muchacha sencillísima, inocente, de un gran corazón, que la pastora le dijo que debía casarse con fulanito de tal. Y Michi obedece porque es palabra de Dios y se casa con bichito funchispara, ¿verdad? Y el caballero en cuestión la ha usado de todas las formas que es posible. Yo la recibo ya cuando está vuelta a casar con una persona más adecuada, pero su vida sexual no logra cuajar porque el impacto de todas las agresiones del matrimonio anterior, que la pastora le había dicho que era con el que se tenía que casar, aún deja secuelas en ella. Conozco al caballero que tiene serios problemas de pareja porque entregó el 50% del aguinaldo al pastor, porque este pastor dijo que eran hechos y no en palabras donde se medía la fe, y que de acuerdo a lo que usted sembrara, el Señor le iba a dar. Así es que entregó todo su aguinaldo. Digo, llevaba una sábana, así como que pasaran aquí entre los pasillos con la sábana y la gente iba echando las cantidades de dinero. No, José. Y se lo creen y echan la plata. Y luego él llega y dice: qué bruto yo, ¿cómo me creí eso, verdad? ¿Cómo pasan esas cosas? Otra gente más bien del área católica, estas personas vendieron su casa, ambos carros, sacaron a los hijos de la escuela y todo el dinero se lo dieron al que escuchaba los mensajes que venían directo de la Virgen, para que pudieran comprar la finca que la Virgen se presentaba. Y claramente cuando salen de ahí se van sin ni un solo colón de dinero. Es muy importante que nosotros estemos claros, que estemos claras que esto pasa en todo lado. Pero que no se me olvide, que se me ha olvidado, me lo acaban de acordar. ¿No han conocido ustedes a cuando aparece aquella persona con epilepsia? Y eso es un espíritu demoníaco. Y entonces, tras de que acabas de pasar por una situación de epilepsia y como quedan después de esos ataques, ¿verdad? Convulsionaste, levantás y ahora tenés menos amigos porque le dijeron no se junte con ese porque lo que tiene es un demonio y los demonios se pegan. Esa vara es peor que el COVID. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando de violencia espiritual y abuso religioso. Queremos hacer la diferencia por algo importante, porque no somos la única iglesia que está hablando de esto, y ya que somos pocos, que por lo menos suene como a coro, que todos estemos hablando de lo mismo. Violencia espiritual, porque en realidad el abuso es de la religión. La espiritualidad, tu conexión con Dios, eso no puede, usted no puede abusar de eso. Conéctese todo lo que quiera con Dios, conéctese todo lo que pueda con su comunidad y con Dios, pero el abuso es de religión, que es la diferencia donde estamos hablando de la imposición de reglas, reglamentos, jerarquías y autoridades. Eso es la parte religiosa, ahí es donde hay abuso. Y este abuso genera un impacto en la violencia espiritual, o sea que usted siente su espiritualidad violentada. La violencia espiritual entonces es cada vez que el lenguaje sobre Dios o el moralismo religioso causa daño con o sin intención, porque recuerden que como pasa de generación en generación, lo podría estar haciendo la mamá educando al chiquito con buenas intenciones, ¿verdad? Al valor sagrado o la dignidad íntima de una persona o grupo. Produce daños emocionales, psicológicos y espirituales. Y cuando hablamos de abuso, lo que queremos es reconocer que se va a considerar abuso de cualquier tipo cuando hay un comportamiento originado en una relación de poder que lesiona los derechos de las personas. No cualquiera puede abusar de vos. Vos tenés que haber generado cierta confianza en la persona, cierto grado de autoridad le estás dando al otro. Y el abuso religioso entonces es cuando se controlan los intereses o las prácticas espirituales de otra persona imponiendo las dominantes. Eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, el abuso religioso es una forma de abuso de poder que implica por lo general la relación entre una persona o una instancia
con poder otorgado por estructuras religiosas y personas o grupos subordinados a estos que se identifican como seguidores, discípulos, aprendices, hijas o hijos espirituales, ayudantes, fieles, ovejas. ¿Cuál me faltó? Yo ahí reconozco un montón. Sí, yo era discípula, sí, yo era oveja, yo ahí, todas esas. Hijo, tenía uno que me decía, hija, de eso les voy a hablar más adelante. Se me decía, hija. Y va uno todo soplas y hace todos los links ahí, edípicos, con los rollos, con los tátanos resueltos, y uno hace clic de una, ¿verdad? Porque nos quedamos enganchados en este tipo de relaciones. ¿Saben quién es ese galán? ¿No saben quién es ese galán? Se los presento, se los juro que vale la pena conocer ese galán. No, no es Zacarías, pero parecidito, ese es el Zacarías de hoy en día. No saben quién es. Este caballero es Chavarría, espérese para ver. Se llama Carlos Chavarría Fonseca. Ahora sí saben quién es. El pastor de los ricos. Tiene un gran precedente porque le acaban de confirmar su condena de 36 años de prisión por abusos deshonestos y violaciones. Este caballero tiene una iglesia de esas que usted entra y llenan el auditorio completo y por supuesto genera una cantidad impresionante de dinero, pero por el delito que lo arrestan es por el único en el que este país usted puede arrestar a alguien por abuso religioso, que es por abuso sexual. Todo lo demás, impune el caballero, ¿verdad? Pero por por lo menos le metieron 36 años de prisión. Este es este caballero que tenemos aquí. Ahora, muy importante, ¿quién creen ustedes que cae en ese tipo de abusos? Háganme el favor y hablen con el de a la par y me hacen las hipótesis. ¿Quiénes creen ustedes que son blanco de este tipo de abusos? Ya les conté que entregan su aguinaldo, que entregan sus propiedades, sacan a los chiquitos de la escuela, terminan abusándose. Mamás sosteniendo a chiquitos para que los golpeen, todo tipo de abusos, entregando a aquel porque está haciendo algo malo, señalando al que está. ¿Quiénes? Por favor, cuenten con el de a la par. Cuenten con el de a la par. ¿Quiénes creen ustedes que son las víctimas de este tipo de abuso? ¿Tienen hipótesis? ¿Cuáles hipótesis tienen? Cuéntenme. A ver, ¿quiénes? Yo por ahí oí que decían fanáticos religiosos. O sea, ustedes y yo estamos libres porque no. Digo, venir al refugio y ser fanático no hace match. Pero bueno, cuéntenme. Todos dicen por aquí. ¿Qué más dijeron? Pero sobre todo en el caso de mujeres. Mujeres son más víctimas que hombres, ¿ok? Cuéntenme qué más encontraron. Todos fanáticos, mujeres. Potencialmente todo aquel que tiene una posición subalterna. Eso está muy técnico. Voy a responderles eso con esto otro. Sí, no se lo iban a ver venir. Se los voy a contestar así. Esto es un punta de solomo al horno, ¿verdad? Este caballero está haciendo un estudio culinario de la cocina latinoamericana y cómo se ha desarrollado, y entonces se encuentra que en el barrio se habla del mejor punta de solomo que hace Juanita Sánchez, ¿verdad? Y Juanita Sánchez cuenta la receta, dice que compra los 2 kilos de punto de solomo y que entonces lo que hace es que tiene que poner el azúcar moreno, la salsa inglesa, que eso le echa salsa de soya, ajo, cebollita, ¿verdad? Y lo arregla bien, eso lo tiene que poner primero a dorar en el sartén y luego para pasarlo al horno le corta las puntas, lo mete en el horno y a eso le echa vino tinto y caldo de res. Las papitas y las verduras que usted quiere alrededor y lo saca después de eso. El que la escucha le dice, ¿cómo que le corta las puntas? Si la punta es lo más rico. Y ella, no, tiene que ser así. Y entonces le pregunta, ¿pero por qué? Y ella dice, yo no sé, seguro para que los saborcitos del vino y el caldito de res entren más en los bordes. Entonces él se queda muy picado, pero como está haciendo una investigación sobre los hábitos culinarios en Latinoamérica, se va a buscar a la mamá.
Se va a buscar a la mamá y entonces le pregunta: ¿cómo hace usted la punta de solomo al horno? Y va la señora y repite la misma receta: los 2 kilos de la punta de solomo, usted viene y le pone el azúcar moreno, la salsa inglesa, le pone la salsa de soya, el ajo, la cebolla, el chile, y le corta las puntas. Primero lo fríe, perdón, muy importante. Luego le corta las puntas y lo pasa al molde donde le echa el caldito de res y le echa el vino y ahí lo pone. Y él: ¿pero por qué le corta las puntas? No sé, pero yo sé que hay que cortarle las puntas. Por dicha, la madre de la criatura estaba viva, entonces ahora estamos buscando a la abuela de quien hace la mejor punta de solomo al horno. Se va a buscar a la abuela y le pregunta la receta y la señora repite la misma receta, pero no le corta las puntas. Y entonces el investigador, fascinado, le pregunta: ¿por qué no le cortó las puntas? Y ella: ¿y cómo se las voy a cortar si es lo más rico? Y entonces le dice: porque su hija se los corta y su nieta se los corta. Ella: ay, chambonas chiquillas, no ve que cuando yo empecé a cocinar era muy pobre y lo que teníamos era un horno chiquititico, entonces había que cortarle las puntas o no cabía en el horno. Eso que nosotros podemos ver con tanta claridad de lo que se pasa de generación en generación, nos puede dar a nosotros una pista de quiénes son los verdaderos blancos de este tipo de cosas. En realidad, somos blancos de abuso espiritual todos los que de generación en generación sobrevivimos a la conquista española porque aprendimos silencio, sumisión, aguante y sacrificio. Sorry, pero esa es nuestra realidad. El que se paró firme dijo: se volvieron locos estos españoles, yo no le creo ni a la cruz ni a la espada, están muertos. A la hoguera, están muertos. En cambio nosotros somos los hijos los que dijimos: sí señor, sí señor. Y aprendimos que el truco era cerrar la boca y pagarle los impuestos a la corona y a la iglesia y aprender sumisión, silencio, sacrificio y aguante de dolor. Póngale atención en sus casas. ¿Cuántas abuelas de nosotros dice: ofrézcaselo a Dios, mamita, cuando algo le está pasando que le duele? Ofrézcaselo a Dios. Aprendimos que de alguna manera, porque yo no sé dónde está, se lo juro que no, y vean que a mí me gusta la Biblia y me gusta leerla. ¿Dónde carajos está que nosotros tenemos que aguantar el dolor para ofrecérselo a Dios? Pero lo aprendimos y lo enseñamos de generación en generación. Blancos de eso somos todos. Ingenieros, profesionales graduados de buenas universidades, señores y señoras como ustedes y como yo, son los que se sentaron en la consulta de nosotros a contarnos las historias más brutales de abuso espiritual. Realmente podríamos ser cualquiera de nosotros. Sí, me encantaría decir que solo mujeres o solo fanáticos, pero les cuento que no. Cualquiera que se acomode en una posición de subalterno, ahí usted está empezando a quedar en desventaja. Y vieran qué peligroso es. Porque nosotros en el círculo de mujeres, no me dejan mentir las chiquillas del círculo de mujeres, al chile le hacemos círculo para que nadie esté más arriba que el otro, ¿verdad? Y cuando estamos leyendo, en algún momento alguien dijo: ay, hay que preguntarle a José esto. Y Eva y yo, ¿verdad? Mi hija: mi amor, en Google también podemos buscar, ¿verdad? Eso no genere dependencia de nadie, no genere dependencia de nadie. ¿Quién sabe más? Uy, tal vez la otra sepa más. Entre todas vamos a construir el conocimiento. Vieran qué fácil, porque ustedes no tienen idea la diferencia de cómo lo tratan a uno cuando uno es el que le va a tocar hablar versus cuando usted es cualquier mortal que está sentado en una silla. Y aquí somos lindis. En otros lugares se siente más como la diferencia del impacto. Pastora, me decían en un lugar, usted es la que viene a hablar. Qué bendición, pase adelante, siéntese. Y uno: ay, mita. O sea, la misma que antier, solo que antier no sabías que iba a predicar. ¿Vieran la diferencia de trato? Entonces realmente es como una situación de mucho cuidado. Vean, se los quiero decir en bonito. No, mentira. Todavía no vamos ahí. Se los quiero decir en bonito. El asunto es sencillo. Si lo que se les enseña nos ayuda a tener más vida en abundancia, ahí sí es. Y si lo que se les enseña nos ayuda más bien a robar, matar o destruir a nosotros mismos o a alguien más, ahí no es. Como dicen las chiquillas, ¿cómo es?
Cuando están hablando de relaciones tóxicas, ahí no es. Date cuenta, amiga. Ajá, red flag también. O si son más viejitos como nosotros, mejor decir ahí corrió que ahí murió. ¿De acuerdo? Tenemos que discriminar entre una cosa y otra. Casi todo lo que vamos a ver hoy, ustedes pueden agarrar Primera de Juan 4, enterititico y leérselo, es súper interesante. Hay algunos detallillos que cualquier Biblia con un poquitico de análisis se los va a explicar, de cosillas que estaban pasando en el puro contexto para que no nos enredemos, pero vamos a empezar por este. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. O sea, no le crean a cualquiera, esencialmente. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cuál es la métrica? Yo. Están ustedes también. Ese no es el único ungido que tiene la palabra de Dios. Ajá. Usted también. Conéctese usted con Dios que mora en usted. Y vea que si eso no le hace clic, por algo es. Tenemos muy clara forma de verlo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros hemos crecido con una cosa que se llama hegemonía cristiana. ¿Qué es de lo que les estoy hablando? Les estoy hablando que en América Latina nosotros somos los que detentamos el poder. En realidad los cristianos somos los que vemos por debajo del hombro, ay, es que este no conoce al Señor, ¿verdad? Ese se va a pudrir en el infierno, pero yo que voy para el cielo y que hablo directo con Dios, ¿verdad? Tengo otra alcurnia, ¿me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la hegemonía cristiana es el predominio del cristianismo cultural sobre otras religiones, debido a la gran concentración de personas que lo practican y, ya lo vimos, fruto de una colonización efectuada por las potencias europeas y por el proceso de cristianización de los pueblos conquistados. Y supremacía cristiana, antes de seguir, cuando yo hablo de supremacía blanca, ¿a qué le suena? A Trump, a racismo, ajá. ¿Qué más? Ku Klux Klan, gracias. Nazis, exactamente. Todo lo que es el fascismo, donde si usted es blanco, alto, hombre, macho, preferencias, ojos azules, mucho dinero, nacido en Europa, usted de fijo es un elegido de Dios, ¿verdad? Porque tú todos los checks de la lista. En cambio, váyase al otro lado y definitivamente no. Ok, cuando hablamos de hegemonía blanca lo entendemos muy fácil, porque ustedes y yo no somos tan blanquillos, ni tan altos, ni tan machos, ni tan, ¿verdad que no? Entonces nosotros decimos, ay, sí, qué barbaridad eso de la hegemonía. Bueno, la supremacía cristiana es la parte que nos toca a nosotros sacar lupa y tener cuidado de no caer nosotros ahí. Es la relación que se establece cuando ciertas corrientes del cristianismo son puestas al servicio de los sistemas de poder y dominación. Me gustó mucho que hablaran de Trump o Ku Klux Klan o nazis, porque vean que es el uso de la fe y del cristianismo para imponer lo que les dio la gana. Digo, o sea, no tenía nada que ver con la palabra de Dios o lo que Él nos enseñara, pero se puso al servicio de sistemas de poder y dominación y utiliza cultura, imaginarios y textos sagrados. ¿Por qué imaginarios? Porque hay mucha gente que dice, está escrito. Dígame cosas que dicen que está escrito, que no está escrito, que la gente dice. Ayúdate que yo te ayudaré, ese me encanta. Ajá, a Dios pidiendo y con el mazo dando. ¿Cuál más? Nos dicen por ahí. ¿Cuál me dijeron ustedes hoy? El que madruga, Dios le ayuda. Ajá. Ustedes no me dijeron uno que alguien había dicho cómo era, que la Biblia decía ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Entonces, ok, sí, pero digamos que eligieron acordarse de este y no el que vino después, ¿verdad? No la aclaración de ese. Ajá. ¿De cuáles textos? Del cristianismo, para moralizar, legitimar medidas violentas y opresoras de instituciones, gobiernos, individuos y grupos del poder. Supremacía cristiana.
Claro, porque tenemos que tener mucho cuidado, que esto es parecido al machismo. Cuando uno habla del machismo, todo el mundo dice, ay, pero es que las más machistas son las mujeres. No, a ver, comprendamos algo. El machismo es la expresión en el día a día del patriarcado en todo el mundo. Entonces, obviamente lo van a ejercer hombres y mujeres. Tenemos que cuidarnos de eso todos. Ok, igual es con este tema de la violencia espiritual y el abuso religioso. O sea, tenemos que cuidarnos de nosotros no ser víctimas, pero tampoco ser victimarios. Por eso estamos cuidando estos elementos, porque queremos ser sumamente respetuosos. No sé cuántos de aquí lo han hecho, ¿verdad? Sé de algunos que sí, porque trabajaron ahí conmigo, ¿verdad? Cuando uno le ha tocado evangelizar, o sea, que queremos mostrarle a la gente el amor de Jesús, adivinen cuál es la barrera más grande que uno encuentra. Las experiencias con grupos cristianos previas. O sea, para mostrarles que Jesús es amor, es, bueno, usted me está diciendo que Jesús es amor, pero a mí me habían dicho que gracias a ese Jesús suyo, a mí me hicieron, ¿verdad? Recuerdo una chica que me decía, es que, entiéndame, yo quiero aceptar a Jesús como Salvador, pero no tengo ninguna intención de dejar de pecar. Podríamos conocerlo en unos 10 o 15 años. Yo le juro que en 10 o 15 años usted me busca y yo le digo que sí. Y uno, ¿qué idea de Dios les han vendido? O sea, seguro que nosotros todos que dijimos que sí, somos ya santos, pulcros, varas, ¿verdad? Pero eso es lo que se nos ha enseñado. ¿Saben qué es esa imagen? El de arriba es el sudario, muy bien. No la conocen. Josué, ve, tú muy bien el Twitter. Que es nuevísima, que salió como anteayer. Bueno, de hecho, el escrito esencialmente dice que solo 4 personas lo han visto, 16 para el momento del escrito. Esta es la representación más genuina de Jesús según el sudario. Por favor, vuélvanlo a ver y díganme qué les parece a ustedes si de verdad ese representaría a Jesús. Exactamente, ¿verdad? Los pintores han tratado de representar su imagen y hoy, por primera vez, vamos a ver ese cuerpo lo más fidedigno y carente de movimiento artístico de una calidad hiperrealista. Ahí tienen ustedes a Jesús. Está en una catedral en Salamanca, por aquello, ¿verdad? Fijo no fue ahí en Palestina, no. Ajá. Y claramente blanquititico, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Jesús de verdad era blanquititico? No es posible. No es posible. Era palestino, al chilo. O sea, era de ahí. O sea, de verdad que si, no sé, cualquier foto tétrica que ustedes hayan visto ahí, medio rara del yihad, es más posible que se parezca a eso que al blanquito europeo. O sea, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque las imágenes tienen un impacto en la gente. ¿Conocen quién es esta dama? La nueva sirenita. ¿Y la otra? La otra sirenita, ¿verdad? ¿Cuál fue la polémica que se desató cuando apareció que se les ocurrió poner una afrodescendiente como la nueva sirenita para el live action de la sirenita? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Esa no era la verdadera blanca de ojos verdes y pelirroja. Y se atreven a hacerla así. No. Lo divertido es que si ustedes le prestan cuidado a la sirenita original, ¿qué tipo de música se usa en la sirenita así, en la original? ¿Cuál es la música? Cuéntenos la música que sí lo reconoció. Es caribeña, súper caribeña, porque se supone que es que ellos se hunden en el Caribe, el barco. Y el cangrejo, ¿cómo nos hablaba el cangrejo? El Sebastián, ¿es qué? Es súper cubano. Entonces, ¿cómo creen que hubiera sido la sirenita si de verdad hubiera sido la zona? No, ¿cómo les explico? Esto tiene más sentido. Pero lo más bonito fue, después de que esto sucedió, el montón de chiquitas afrodescendientes fascinadas, porque al fin había una imagen de una princesa
Disney que se parecía a ellas. Esto que parece tan inocuo, tan inocente como presentarnos a un Jesús blanco, es cero inocuo, es cero inocente. La primera imagen que yo tuve de Dios, porque fui a esa iglesia desde el día seguro cero hasta casi mis 20 años, era un Dios blanco, 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 de ojos azules, 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 lleno de pelo, barbudo y demás, exactamente. Ajá, que no se parece a ninguno de los abuelos de nosotros, se lo juro que no. Además, bravo, muy importante. Ese era el Dios que a nosotros nos presentaron. Y si nosotros nos acordamos del Dios del Génesis, solo para acordarnos, Él dijo, a imagen suya los creó y dijo, hombre y mujer los creó. Entonces, para empezar por lo básico, Dios es hombre. Ni siquiera, ¿verdad? O sea, ni siquiera. O sea, Dios está por encima de eso. Porque el cuento de hombre y mujer es para poder reproducirse. Pero Él con solo decir, hágasela, ahí estuvo, ¿no? No necesitaba de ese tipo de cosas. Pero nos venden una idea en la que nos deja claro, por ejemplo, a nosotras, que tenemos que bajar la cabeza porque los hombres están delante. Nosotros somos hechas de una costillilla ahí de Adán. ¿Ven todo lo que nos enseñan a nosotros? Es muy importante que tengamos mucho cuidado de qué es lo que sucede. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Usted quiere saber si el que está al frente enseñándole algo tiene realmente a Dios en su corazón. Usted sale con más ganas de amar a otros o a usted mismo. Si lo que a usted le despierta es rencor, es odio, es coraje, eso no viene de Dios, aunque así lo diga. Aunque así lo diga. Ustedes se acuerdan a todas estas personas que empezaron a cerrar escuelas gritando barbaridades en nombre del Señor porque a sus hijos los iban a pervertir, y las barbaridades que decían. Yo decía, hey, ¿cómo va a lograr uno llegar a decirle a alguien que Dios es amor si estos son nuestros embajadores? ¿Cómo les explico? Todo eso es lo que tenemos que aprender a reconocer. Gandhi, históricamente, ¿quién es Gandhi? ¿Me ayuda? ¿Lo ubican? ¿Cómo? Libertador de la India. ¿De quién? ¿De quién los estaba liberando? De los ingleses cristianos, de cualquiera de sus denominaciones, ingleses cristianos. Él decía, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a Cristo. Eso es que le den a uno una bofetada con una fineza. Volvamos a los evangelios. ¿Cómo trató Jesús a toda la gente con la que se rodeó? ¿Cómo? El Nuevo Testamento es muy exquisito, les cuento, porque ustedes pueden ver que Pablo, o sea, Saulo, en realidad era como de la alcurnia. El nene sí era de la alcurnia, ese sí se rozaba con la alcurnia y además era ciudadano romano, y él empieza a predicar desde ahí. Pero ¿a quién le predicaba Jesús? A la chusma. Jesús sí que se andaba por los barrios. O sea, si hubiera estado aquí, en serio hubiera estado como en Atillo. O sea, le hubiera dado por esos lugares. Seguro más largo, seguro se nos va a Limón, seguro se nos va a las costas, ahí donde usted dice, yo ahí no entro, por lo menos dejo el celular en la casa. Ahí hubiera estado predicando Jesús. O sea, realmente él ni andaba buscando a la gente con billete, ni se ponía en varas por rozarse con la gente, y a nadie obligó a seguirlo. Él hablaba y hablaba y hablaba, pero él no presionó a nadie para hacer lo que él quería, nunca. Sí. Sí, eso es muy importante, porque nosotros sí nos queremos parecer a Cristo. Si nosotros vamos a ser seguidores de Él, esa es nuestra tarea. Descolonizarnos desde nuestras mentes de todo lo que hemos aprendido desde siglos de colonia atrás,
de lo que ha sido la fe y conectarnos más con el Jesús histórico, menos con el religioso. Nuestra tarea es, cuando hablamos de descolonizar, es conceder una independencia política a una nación, a un territorio donde ha habido dominio político. Reconozcamos hoy que en nuestra mente ha habido un dominio ideológico de lo que es Dios y cómo se muestra lo que es. Y descolonicémonos nosotros de ahí. Es un proceso de crear autonomía de pensamiento de las imposiciones culturales históricas de los colonizadores. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno se sienta en un lugar donde hay gente que conoce menos del Señor, las ganas es de enseñarle todo lo que uno sabe. Y uno tiene que echar 3 pasos para atrás y decirle: cariño, léalo, si tiene preguntas venga otra vez, búsquelo, te enseño el libro, te enseño el texto, para no generar esa dependencia de que yo que sí sé, te voy a enseñar a vos que no. Porque yo creo, y espero que creamos lo mismo, que Dios vive en mí lo mismo que en vos. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de compartir el proceso de conocerle juntos, juntas. Podemos empezar a trabajar ahí. Sanar todos los procesos de abuso espiritual implica sentir el dolor, dejar de negarlo para aceptarlo e integrarlo como parte de nuestra historia. El reconocernos herederas y herederos de dichos patrones en los que el blanco se considera mejor que el indígena o el más fuerte actúa como si fuera su derecho natural de aplastar al más débil. El atrevernos a hablar de ello en comunidad después de haberlo callado y reprimido durante tantos años implica romper las dinámicas del silenciamiento y comenzar a dar pasos colectivos hacia la liberación. Karina Vargas, Alba Onofrio y Judith Bautista, escritoras de un libro sobre el tema de violencia espiritual. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque en el día a día nosotros nos percatamos de cosas que realmente nos han hecho daño. Unos años más joven. Ahí debo estar en el momento de más éxtasis en mi iglesia. Se lo juro que yo ahí sentía que pisaba tierra sagrada. Qué bien la pasaba yo en mi iglesia. Vieran qué linda que era. En realidad era un lugar donde ese es un día familiar. Literalmente, como teníamos un lugar físico tan bonito, entonces después de la iglesia nos quedábamos. Y era una vacilada que nos damos. Les hubiera puesto la foto en la que estamos subidos en el árbol y todo, pero no salía en el recuadro, entonces se salvaron del espectáculo, ¿verdad? Pero realmente era un lugar precioso. Y yo ahí estaba, esta que ha hablado del Señor desde sus 15 o 16 años, ¿verdad? Súper contenta, conociendo del Señor, y en una de esas situaciones extrañas que suceden, el que estaba a cargo de la iglesia le cede la autoridad a otra persona. Y esta otra persona, les dije que les iba a hablar de él, era el que me decía: hija, ese caballero debe tener, no sé, 10 años más que yo, 10 años, pero me decía: hija, ¿de acuerdo? Porque ya de una vez eso es como: usted obedézcame, yo soy el padre, honrar a padre y madre. O sea, tiene una investidura, ese right que te digan a vos, hija, ¿verdad? Y ese caballero asumió la iglesia como que si fuera una empresa. Y para ser exacto, despidió a todo el liderazgo de la iglesia que no le rindiera absoluta pleitesía. Estaban los pagados, los mal pagados, gracias, los que trabajaban voluntarios y demás, y a todos nos voló. Pero no solo eso. El discurso del caballero, les conté que yo tenía a cargo el Ministerio de Consejería. Para ese momento era chivísima. Nosotros trabajábamos integrados con la parte comunitaria y entonces si era un caso de violencia intrafamiliar se lo mandábamos a la oficina de la mujer local. Si era un caso de salud, se lo mandábamos a salud, pero si no tenía nada que ver con eso, si era un tema, por ejemplo, de pareja, ellos no lo mandaban a la iglesia y nosotros lo mandábamos a el Ministerio de Parejas. O, por ejemplo, si era un tema donde la gente decía: le voy a pegar al carajillo porque eso dice la Biblia, nos lo mandaban a nosotros para decirles a los chiquitos, vean, a las mamás, no le echen el pan y nosotros le vamos a enseñar que en la Biblia tampoco dice que hay que arriarle al carajillo.
¿verdad? Era una coordinación divina. Pero el Señor me despide y les voy a contar cuál fue el argumento del Señor para despedirme. Quiero un hombre psicólogo que conozca de la palabra del Señor para dirigir el nuevo ministerio. Y yo, tengo 2 de 3, pero no te sirvo. ¿Verdad? Esa fue su razón. Pero eso no es lo más impactante. Lo más impactante es que me dijo, y yo se lo voy a decir a su ministerio. Eran 20 personas a las que yo había entrenado y capacitado para trabajar. Y en efecto me dijo, y no quiero que hable. Y ahí cayó en el silencio está Dios y todas aquellas palabras de terror que han venido antes. Y aunque ustedes no lo crean, enfrente de mi ministerio, con este tipo que se sentó orondo enfrente de todos a decir por qué ese ministerio iba a cerrar, porque no solo me voló a mí, voló a todos los voluntarios. Y yo no dije ni mu. Cuando ustedes me preguntan hoy, ¿qué carajos te pasó? Yo no sé. Yo solo salí de la reunión, llegué al baño y como que si estuviera en el cole y me hubieran hecho feo en el pasillo, me senté a llorar sola en el baño. No pude decir ni mu. Mientras decía las barbaridades más increíbles a mi ministerio. Los chiquillos decían, pero ¿cómo se le ocurre? Pero ¿por qué? O sea, y yo en silencio absoluto. En mi cabeza solo pasaba cosas como, Dios tiene que hacer que aquí pase algo. Tal vez si me callo y me someto, Él entienda que no estoy tan mal y que todavía puedo servir. Tal vez si yo no alego, no echan a los chiquillos del ministerio. El asunto es que me callé, psicóloga, profesional, alegona, escandalosa, y me callé. Porque el abuso espiritual funciona así. Hace clic con algo en nuestra vida que no nos hemos percatado. Miedo al rechazo, y el galán me decía, le recuerdo, hija, clic con mi tata. Y es de mucho cuidado que nosotros prestemos atención, porque el abuso espiritual genera angustia, impotencia, miedo, confusión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y a veces nos quedamos más tiempo de la cuenta en un lugar porque estamos esperando que las cosas cambien. Desesperación, desconfianza, dolor, desesperanza, tristeza, ansiedad, soledad y si no se cuida, depresión. Porque si usted pertenecía a una iglesia de la que tuvo que salir, a una comunidad de fe de la que tuvo que salir, está desarraigándose absolutamente de un montón de vínculos que eran importantes para usted. Ahí estaban sus amigos, sus amigas, la gente a la que usted quería. Ese era su lugar de ir el fin de semana, su lugar de estar aquí o allá. Ahí era donde nosotros estábamos. Ese era nuestro lugar. Y ahora, como un desplazado, literalmente como un inmigrante, usted queda en otro lugar y dice, ¿y ahora qué? Ahí usted lloró, ahí usted consoló, ahí oraron por usted y usted por otros. Y uno queda como, ¿y ahora para dónde me voy? Estamos hablando de este tema hoy porque de verdad que lo que queremos es que usted reflexione dónde están las heridas porque queremos sanarlas. Acuérdense que los heridos hieren y tenemos que tener mucho cuidado de sanar nuestras propias heridas para no terminar dañando a otras personas. Ahora sí quiero decirles algo muy importante. Si ustedes tuvieron un novio de esos artistas a los que uno les dice, ¿cómo es? Innombrable, Voldemort, ¿cuáles son los otros nombres que les dice uno a esos? Ajá, sí, no sé, tiene un montón de nombres. Ustedes saben a los que me refiero, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a quedarnos a vestir santos por el resto de la vida y no vamos a tener ningún novio porque todos son como él, ¿verdad? Si usted tuvo una novia de esas locas, infieles, que le pasó por encima 1000 veces y que realmente restregó con usted el piso, ni modo, porque todas las mujeres son iguales. La que sigue va a ser la misma. Esa es su realidad.
Entonces, ¿por qué con la iglesia sí? ¿Por qué cuando nosotros nos va mal en una comunidad de fe, renunciamos a volver a intentarlo en una comunidad de fe diferente? Yo les digo algo y se los digo de corazón se los digo. No crean que este es un tema fácil de hablar, ¿verdad? Cuando yo digo voy a hablar de uso espiritual, yo dije que Carran no podía decir algo fácil, ¿verdad? Y yo lo que pensé es, ¿saben por qué quiero hablar de esto? Porque yo siento que en Interludio somos menos, porque los que venimos aquí a nuestro refugio ya hemos pasado por uno que otro lugar por donde asusta. Entonces yo voy a ir, pero comprometerme no, porque esa vara yo ya la pasé y la viví. Yo voy a ir porque me gusta y la vara y la oración, pero esa vara de reunirme, estar en ministerios, ayudar, no, porque ya yo pasé por ahí y eso está muy mal. ¿Y qué culpa tenemos nosotros del lugar del que usted salió? En serio que sí, los necesitamos comprometidos aquí, a todos ustedes, que sanando sus heridas nos pueden ayudar a convertir este lugar en un refugio más grande. Porque créanme que para tener un refugio ocupamos muchos brazos para acoger a la gente, ¿verdad? Laurita y José no pueden solos. O sea, tenemos que ser muchos los que estemos trabajando aquí y digamos, yo sé que me fue mal, pero no todas las iglesias o comunidades de fe son iguales, de la misma manera que ni todos los hombres ni todas las mujeres son iguales. ¿Sí me están entendiendo? Nuestra misión es bien clara. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Vean qué cosa tan exquisita. Lo que nos está diciendo es que no se trata de cómo nos portemos, de lo que hagamos, sino que se trata de que Él nos amó primero y que recibiendo su amor, así como esponjas llenas de amor, podamos amar a otros. Eso es lo que nos está diciendo Él a nosotros. Entonces, ¿cuál es la puesta en práctica? Son cosas bien concretas, pero usted va a decir cuál de esas dice, yo creo que se me toca a mí. Permanecer atento al origen de mis pensamientos, sentimientos y comportamientos para que no respondan a resabios coloniales que me repriman a mí o a quienes me rodean. ¿Qué queda todavía en mi mente que me hace señalar feo a otros? Quebrar la estrategia del silencio y atreverme a hablar de lo que me ha pasado, lo que siento o lo que pienso sin miedo. Después de que yo salí de la iglesia, para no ser chismosa ni habladora, ustedes no saben cuánto tiempo me costó hablar, hasta que alguien me dijo, es sus memorias, son sus recuerdos, que no se los quiten tampoco. Y yo, mira, sí, ¿verdad? Atrevernos a hablar y a empoderarnos de nuestra propia historia, crear espacios de protección para compartir en comunidad nuestras reflexiones, cuestionamientos, dudas y nuevas formas de ver el mundo. Aquí nosotras tenemos el Círculo de Mujeres, tercer sábado de mes nos reunimos a crecer juntas. Y usted dice, pero yo no soy mujer y no puedo ir al Círculo de Mujeres. Muy bien, si tiene la necesidad, el Señor lo está llamando a crear el grupo de jóvenes, el grupo de hombres, el grupo de lo que a usted se le ocurra. O sea, si usted vio que en este grupo no cabe, seguro hay otro que el Señor le está poniendo en su corazón de arranque pito. O sea, ayúdenos que lo necesitamos, ¿verdad? Atreverme a leer la Biblia yo, hacer mi teología, investigar por mí misma el contexto y lo que ese texto me mueve a mí en coherencia con lo que Jesús vino a enseñarnos. Cuando iba a decir esto, yo dije, qué peligroso, ahora van a salir diciendo barbaridades. Yo dije, no, cálmese, estamos siendo coherentes, ¿no? El Dios que está en todos también está en usted. Y yo les aseguro que cuando usted dice, eso no hace clic con algo, pronto usted va a encontrar respuestas. Y tenemos que ser responsables y estudiarla con claridad, pero sobre todo ponerla en reflexión en torno a lo que Jesús vino a enseñar o a lo que estamos leyendo en Juan 4. ¿Te invita a amar más a otros? ¿Te invita a amarte más a vos? Vamos bien. ¿Te invita a empezar a odiar a otros o a odiarte a vos? Cheque de nuevo.
Cuidar no asumir yo una posición de supremacía cristiana, imponiendo a otros mis criterios o formas de ver el mundo, sino permitiendo dialogar y crecer desde todo tipo de diversidad de pensamiento y cosmovisión. ¿Cuáles son los 3 valores de Inter? Que hoy no los vimos, pero son importantes. ¿Cuáles son? No admitimos perfectos, todo bien, entonces no tenemos que estar santos y puros para entrar, no somos perfectos. Luego, en lo esencial estamos de acuerdo, y en lo demás tenemos libertad y sobre todo amor, está bien, ¿verdad? Ok, vean qué importante que es que entonces podemos diferir. O sea, este asuntico de que haya autonomía y que haya diversidad, lo que pensamos está genial. ¿Y el tercero? Somos naturalmente sobrenaturales. Ese también es muy importante para que nos acordemos que Dios de verdad vive en nosotros y que no tenemos que ir viendo a ver quién nos lo presta. Acuérdense que la gracia de Jesucristo es que se parte el velo ahí cuando Jesucristo muere para que no haya intermediarios. Entre Él y vos puede haber una relación directa. Traicionar a los señores que internalizamos y desechar la culpa y la vergüenza por ser quien soy o pensar lo que pienso. Demasiadas veces el verdugo más grande en tu vida sos vos mismo, porque internalizamos esas voces que generan culpa y vergüenza, y a esos es a los que tenemos que traicionar y decir: se va de mi cabeza, yo soy hecho libre por Jesucristo. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cuál es entonces la verdadera religión que queremos tener quienes seguimos a Jesús? El amor. Tiene que ser el amor. Tiene que ser donde la gente venga y se sienta amada, cuidada, protegida, comprendida, aceptada. Eso es de lo que nosotros estamos hablando. Yo quisiera terminar recordándoles que hay muchas frases en nosotros que probablemente nos han dicho, que ustedes y yo podemos sentir de alguna manera que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando como hombre le dijeron algo sencillo como: usted es el hombre, pórtese fuerte, no tenga miedo? Y eso hace que no vayamos al doctor porque nos hace sentir vulnerables. O cuando mujer le dijeron, mejor deseada que sobrada. Y entonces terminamos siendo pareja del atrevido que llega donde nosotros y no del que nosotros queríamos estar con él. O tal vez con mucho amor y cariño te dijeron algo como: vea, yo no soy homofóbica ni cosa por el estilo, pero es que en esta sociedad se sufre mucho, entonces tal vez eso es más normal. Esas frases nos las han dicho gente que amamos, que queremos. Y cada una nos ha hecho daño y mella de manera impresionante. Hoy, y con eso quería terminar, mi mamá es re católica, pero esa es historia para otro día, porque se lo juro que es de colegio de monjas y hija de monja. Me manda todos los días no sé, debe ser como un devocional o una reflexión del Espíritu Santo, así se llama. Y quiero leerles lo que decía hoy. O sea, ni puestos de acuerdo, pero esto era lo que decía. Con esto quisiera terminar. No seamos injustos con nosotros mismos y con Dios. Seamos lo que tenemos que ser, nuestro verdadero ser, el que Dios ha creado. Es cierto que tendremos que cultivarnos, pero sin dejar de ser nosotros mismos. Por eso es mejor dejarnos amar por el Espíritu Santo. Cualquier amor verdadero no es más que un reflejo del Espíritu, que es amor sin límites. Y es un amor que me quiere como soy y que solo espera que yo sea yo mismo. Cuando Él me toca por dentro para embellecerme, lo hace respetando esa identidad que Él ama. Pidámosle pues, entonces, que destruya nuestra máscara y haga brillar nuestra realidad más bella.